Bueno, en esto de recorrer kilómetros, seguir recolectando historias que nos propone el turismo de carretera, llegamos a una ciudad donde la ruta que cruza a toda esta ciudad tiene el nombre de un ídolo. Estamos en Venado Tuerto para este mano a mano con todos los que estuvieron cerca de Marco Ciani. Aquellos años dorados del turismo de carretera eran nombres, vos decís TC, si vos decís Cupecita, Fangio, los hermanos Emiliosi, los Galvez y el gran Marco Ciani, que no fue campeón, pero que ganó muchísimo, que hay una historia divina y una llegada que es icónica, con las dos Cupecitas a la par acá, en esta misma ciudad, en la Vuelta de Santa Fe, con los hermanos Emiliosi, que hay una copa partida, que hay una relación que le pasaba mucha data, una amistad muy grande con Juan Manuel Fangio. Parece mentira, pero era muy amigo de Oscar Galvez, eran rivales a morir, pero a la hora del consejo usted va a escuchar una historia que no tiene ningún tipo de desperdicio. Un referente de Carlos Reutemann. Acá, a donde estamos parados nosotros, venía el Lole y se quedaba días enteros para desenchufarse de aquellos años de política y hablar con el mismo Marco Ciani, que le contaba un montón de cosas. El mismo Lole le dijo: yo me hice corredor por vos. Yo creía que Marquitos era un chico que corría, pero en realidad eras vos. La charla íntima que tenía Lole Reutemann por Marco Ciani, un ídolo con mayúsculas del turismo de carretera. Te invitamos a través de este Clasificando del día de hoy a compartir un montón de historias con protagonistas que no tienen desperdicio. Le ve muchas condiciones Fangio a Marco Ciani, tal es así que comienzan a tener una amistad. Y bueno, Fangio tenía un tema: cada vez que pasaba por Venado Tuerto, que venía a la Argentina y pasaba por Venado Tuerto, pasaba a saludar a Ciani, pero siempre le dejaba algo para hacer. Lo puso a fondo, que vibraba el motor, dice, eso me comentó, vibraba y dice: bueno, se tiene que romper, que se rompa. Y aguantó hasta la línea de llegada y llegaron juntos. ¿Sí? ¿Y la gente qué hacía? Eso que fue una locura, una locura. Y Marco estaba complicado porque quedó, digamos, el auto quedó al costado del lado mío, o sea que yo quedé del lado de abajo. Marco quedó casi semicolgado de los cinturones y emanaba sangre bastante abundante, o sea que me caía a mí, ¿viste? Por eso otra gente paró, me auxiliaron, creía que yo estaba herido y en realidad tenía algún golpe nada más. Y un médico de Arrecifes, cuando en el camino ahí en la ruta, no era ruta, era un circuito, un médico de Arrecifes, en el momento que pasó el accidente, estaba ahí cerca, le hizo una traqueotomía con un vidrio. Si no le hace esa traqueotomía, Marco muere ahí. Siempre fue muy sencillo, muy humilde, nunca, diremos, se le fue a la cabeza nada a Marco, el éxito, aún en los mejores momentos. Él hacía lo que le gustaba y había mucha gente que seguía el turismo de carretera en aquellos años. Era un deporte que gustaba. Bueno, fue un joven inspirado en la mecánica, porque de muy jovencito entró a trabajar en la concesionaria de Chevrolet de Venado, que era de la firma Matassi Imperiale, y comenzó a trabajar ahí.
aprendió muy bien el oficio, avanzó muchísimo en poco tiempo y llegó a ser el jefe de taller a los 23 años. Y empezó a correr a los 24, 25. Uno de los patrones, don Roberto Matassi, era muy aficionado al automovilismo y le gustaba correr en la categoría, ¿no? En turismo de carretera. Y le pidió a Marcos que le preparara una Coupé 39 que tenía en aquel momento, que era un automóvil prácticamente nuevo, tenía pocos años. Así que Marcos se la preparó y don Roberto le prometió: si me armás un buen auto, andamos bien, corro una carrera yo y la otra ya la corres vos. Y así fue. Don Roberto corrió, hicieron la Buenos Aires-Caracas y la vuelta Lima-Buenos Aires. Se engancharon en la Lima-Buenos Aires porque se habían quedado en la primera parte y venía ganando la última etapa, que terminaba en Buenos Aires. Venía ganando por tiempo don Roberto con esa coupé que le había armado Marcos. Y Juan Gálvez, en la entrada a Buenos Aires, jugaba mejor, ¿no es cierto?, en el manejo y en el conocimiento, porque Marcos era prácticamente el improvisado y él iba como acompañante por primera vez ligado a una carrera de auto. Claro. Entonces le gana Juan Gálvez a don Roberto Matassi por 23 segundos, cuando Matassi le venía ganando antes de llegar a la capital por más de medio minuto. Antes las diferencias no eran tan cortitas como en ese caso, porque antes en turismo de carretera las diferencias eran mayores. Bueno, el compromiso estaba. La carrera siguiente la corrió Marcos, que fueron las 1000 millas. Haceme un punto ahí en la Buenos Aires-Caracas. Dice la calle que en algún momento el que manejaba en la Buenos Aires-Caracas era Marcos, pero que Marcos siempre lo niega. Yo lo sabría si hubiera manejado él, que teníamos una amistad, una relación muy estrecha, éramos amigos, y me dijo, no, yo no manejaba a don Roberto. Y don Roberto era un gran piloto también, ¿eh? Yo tuve oportunidad de andar con él con un coche particular de calle. Manejaba muy bien la velocidad, manejaba muy bien en cualquier terreno. ¿Y por qué la gente decía que había manejado Marcos? Y porque después Marcos pasó a ser una figura importante, y entonces relacionaba con aquello y decía, no, ahí debe haber manejado Marcos, pero no. Marcos lo desmintió y era una persona sincera, abierto, no iba a mentir en el sentido, ¿no? Si hubiera manejado él, hubiera dicho. Además no se podía. El conductor que tenía que llegar al final de la carrera era Roberto Matassi. Sí. Bueno, después le dio el auto y corrieron las 1000 millas, debutando Marcos con la coupé de Matassi. Sí. Bueno, estuvo punteando por tiempo, podría haber ganado esas 1000 millas, que ganó Oscar Gálvez, abrió segundo Juan Manuel Fangio, tercero José B. Lorenzetti y cuarto Marcos. Digo que podría haber ganado porque los integrantes del equipo auxiliar, en vez de echarle nafta en una reposición de combustible, le echaron agua. ¿Qué pasa? Que Matassi tenía guardado ese tambor cerrado y uno lleno, abierto. Y dijeron, ¿para qué vamos a llevar el abierto? Pero el abierto era agua de lluvia. Le pusieron un bidón grande de agua de lluvia al auto. ¿Qué iba a andar? Al poquito kilómetro empezó a fallar el auto, entraron a la estación de servicio, Marco enseguida dijo, me pusieron agua en lugar de nafta, porque era astuto y con un conocimiento de mecánica excepcional. Y entraron a la estación de servicio, sacaron la tapa para desagotar el tanque, efectivamente tenía más agua que nafta. Ahí recargó nafta común en la estación de servicio y entró cuarto. Así que eso te habla a las claras de que si no hubiera sido por ese problema, ganaba esa carrera. Con figuras como Oscar Gálvez, Fangio en aquellos tiempos. Bueno, el auto se fue haciendo de una Coupé 37, que era vieja ya, y había que hacerla de nuevo, emparcharla, adaptarla para poder correr. Marcos vivía acá en Venado, en la calle España, con los padres, ahí vivían los padres, y tenía un galponcito atrás en la casa,
acá en pleno centro de Venado, ¿no? Un galponcito atrás y ahí armaba la cupecita. Y ya estaba semi-armada, pero sin las ruedas, sobre caballetes. Y se largó en esas lluvias torrenciales de verano, se inundó el patio y el agua en el galpón llegaba hasta el guardabarro. Mucha agua. Entonces los muchachos que estaban con él en ese momento decían, mira, aparece un sapito. Y ahí quedó el sapito. Y él, cuando le decían a él el sapito, decía, pero no, yo no soy el sapito es el auto. Y después el auto fue amarillo y azul. Creo que el auto, Marco dijo que lo pintaba del color que trajera alguien en la pintura. Lo sé, no lo viví eso. Y se ve que el que fue después padrino de mi nena, que nació, de la nena primera, que fue la primera, el segundo el varón 1 año y medio después, ese amigo de ellos trajo pintura, creo que colorada. Así que las primeras veces, la carrera primera que ganó, que fue la Vuelta de la Barría, 3 etapas, con barro siempre, y con la diferencia horaria más grande en el turismo carretera entre el primero y el segundo. Pero ¿qué pasa? Marco logró que le puso al auto grasa abajo. Y eso le permitió andar en el barro y ganó las 3 carreras. Fue la primera carrera del año 50, por ahí de haber sido. Y al auto le había puesto en la trompa el sapito. Marco Ciani, sin lugar a dudas, fue un gran ídolo para Venado Tuerto, que rápidamente se posicionó como un ídolo a nivel nacional. A mí me gusta hacer esta comparación con los Gálvez, porque los Gálvez eran, los hermanos Gálvez, Juan, Oscar, eran los referentes indiscutibles e indiscutidos del automovilismo de aquel momento, muy representantes de la idiosincrasia porteña, de Capital Federal. Juan, un tipo reservado, muy respetuoso, por momentos casi distante, y Oscar completamente hacia afuera, amigo, charleta, tanto así que se va a hacer muy amigo de Ciani con el tiempo. Y Marcos, que en ese momento era Marquitos, porque recordemos que comenzó su carrera automovilística a los 22 años, él ya manejando él como piloto, va a tomar la representación del interior del país. Va a ser el gringuito de campo que llega a cumplir sus sueños y hacer de alguna manera todo el proceso que siempre hace cualquier persona que se va a convertir en ídolo. Desde el llano, trabajando sin nada que le caiga de arriba y con un esmero, una fuerza de voluntad que finalmente hizo que él tenga grandes proezas en el automovilismo. Y si bien a Ciani no se lo reconoce como campeón, porque incluso cuando él podría haber sido campeón, hubo ahí unos números que no daban, que parece que se lo hicieron a propósito, inclusive desde las autoridades que en ese momento manejaban el automovilismo. Tiene grandes hazañas dentro del deporte motor y lo catapultaron a ser un gran ídolo primero de Chevrolet y después ya indiscutiblemente un gran representante de Dodge, al sacar adelante una marca casi desconocida en aquella época, en donde solamente Ford y Chevrolet se disputaban los caminos, irrumpe él con un Dodge. Los conocedores de la época, quienes fueron contemporáneos a él y acompañantes y demás, me llegaban a contar que había mucha incredulidad con lo que iba a llegar a ser Ciani con el Dodge. ¿Cómo va a ser andar un Dodge? Los Dodge no tienen historia, cuestiones chicanas de por medio, y finalmente Ciani irrumpe con el Dodge, empieza a ganar, le hace muchos cambios necesarios en aquel momento a la mecánica del motor. Él siempre me decía que le gustaba más como coches, como motor estándar, le gustaba más la alimentación que tenía el tubo de emisión del Dodge, que era más favorable que el Chevrolet. Sí. Y que además él lo vio más avanzado, más moderno. Era el Slam 6, se llamaba el motor inclinado. Sí.
Y él prefirió preparar esa marca porque lo vio con perspectiva importante. Y así fue, anduvo muy fuerte. Y bueno, y después lo adecuaron para la categoría, y la verdad que era un motor moderno en relación a lo que estaba todavía los motores Ford V8 válvulas laterales. La ventaja técnica era bastante notoria. No consiguió nada de Chevrolet, aunque él amaba el Chevrolet, pero no. Entonces cuando le dieron Dodge, lo trataron muy bien, muy bien. Y entonces ya el auto lo pintaron de verde y tenía muy buenos artesanos, eran más que personas, el que hacía le arreglaba las abolladuras, ese que hizo el auto nuevo, el pintor, le pintó una llamarada delante al auto y Luis Elías Ojid le puso el llamarada al auto. Qué satisfacción, qué emoción volver a ver este auto de adentro, que acá estaba sentado un grande, Marco Ciani. Lo que yo comentaba de los cinturones de seguridad, tenían de cintura nada más, y el corredor, si sufría un accidente, un golpe de frente, salía despedido hacia adelante. Hoy los pilotos tienen triple cinturones de seguridad y eso hace que puedan correr con más tranquilidad, ¿no? No solamente para el corredor, sino para todos los que lo rodean a los muchachos. Digo, qué lindo. Lo que estás describiendo es el interior de la llamarada. De la Coupé 2, clásica llamarada en el turismo carretera. Lo identificaban así los periodistas. La llamarada de Marco Ciani. Acá estaba sentado un grande, acá se sentaba un grande, Marco Ciani. Increíble. Lo más emotivo que brindó este auto fue la llegada con Dante Migliosi en 1966 con la Vuelta de Santa Fe. Ganó este auto, que le permitió que Marco ganara también la Copa por vencer en 3 oportunidades la Vuelta de Santa Fe. El auto al principio le faltaba consistencia, o sea, el auto no duraba mucho tiempo, se rompía por diversas causas, pero era muy veloz. Y eso hizo que la gente lo recordara como un velocista, y bueno, y tal vez por la tenacidad de irse de una marca, tomar otra sin ninguna seguridad de cómo iba a andar, desarrollarlo, hacerlo ganar, viendo el sacrificio que era todo a pulmón prácticamente. Eso hizo que la gente lo valorara. Otra cosa que lo valorara era que mi papá corría las carreras a lo que daba el auto. Nunca iba no sé si iba primero y llevaba 2 minutos y se ponía regular, si le podía ir a 200 vueltas menos o no. Él siempre iba a lo que daba el auto. Y ahí yo creo que es la gran, si se quiere, consagración de Marco Ciani como uno de los pilotos indiscutidos dentro de la historia del automovilismo. Ciani Perón, en una época donde el peronismo era muy fuerte y catapultaba muchísimo a los deportistas. Recordemos que en aquella época, entre otras hazañas deportivas, se concretaron los primeros Juegos Panamericanos. Los Juegos Panamericanos se inician en Argentina bajo el gobierno de Perón. La famosa Buenos Aires-Caracas, la carrera que aún hoy sigue teniendo el récord de kilómetros y fue una proeza en donde muchos perdieron la vida. Ciani tenía una particularidad, como bien lo dijimos y lo venís retratando vos con entrevistados. Él es un chico que se hace desde abajo, con el tesón, el trabajo de todos los días, y de alguna manera no se posicionaba con las figuras de la capital. Y
Y si bien en aquella época el gobierno de Perón apoyaba a diferentes deportistas, entre ellos los hermanos Gálvez y demás, Ciani era reticente a ese tipo de apoyo. Él estuvo un año sin correr porque había que dedicar los triunfos, había que llevar, él un año no corrió. No se llevaba bien con Perón, ¿no? Y no era lo más que le gustaba. Claro. Él no era político, pero realmente la forma de ese tipo de política no le gustaba. Como no le gustaba la otra que tuvimos hasta hace poco o hasta ahora. Sí. Él era más de un gobierno de lo que hubiera sido más serio, más dedicado, menos populista, como dirían ahora. Claro. Y ese año se sintió muy presionado, se dedicaba a los triunfos. Y ahí, por ejemplo, Juan Gálvez hizo una recorrida por todo el país buscando firmas para la reelección. Ajá. Se dedicó meses y meses a recorrer el país, no en tren de corredor, diremos, en una carrera, haciendo como un particular que se dedicó a buscarle firmas para la reelección. Claro, eso a Marcos no le decía, ¿qué necesidad tiene de hacer eso? Pero bueno, a lo mejor ellos lo sentían más, vio cómo es la política. Sí. Algunos sienten más una forma de ser del político y otros, por eso hay partidos. Claro. Pero era muy casi opresivo, casi era una palabra, no es que molestara, porque nunca le molestó, pero no caía bien en el que no pensaba igual. Tenía que ver con una cuestión de orgullo y dignidad de él. No obstante, Él se va de una reunión con Perón. claro, hay una anécdota que me la contó en su momento Eusebio Semperena, que fue un histórico acompañante de él. Me contó que Perón los había citado luego de haber ganado un premio, una competencia, lo había citado a Ciani y a Eusebio en el gobierno en Capital Federal. Y cuando llegan al lugar, sale un asistente y le dice que lo van a tener que esperar al general, que está retrasado, alrededor de una hora. Y ahí te muestra un poco la personalidad de Marcos. Él dijo, no, bajo ningún concepto yo lo voy a esperar, yo hice kilómetros para estar acá. Y le dijo a su acompañante, vamos de acá, vamos de acá. Y este hombre siempre me decía, andá a saber a dónde hubiese llegado Marcos si tenía una entrevista con Perón, que en ese momento era una figura indiscutible a nivel político. Él estaba en su mejor momento. Y además Marcos tenía de amigos a Fangio y a Froilán González, que ellos eran muy peronistas, pero recordemos que en aquella época no era una militancia, era realmente porque estaban frente a un gobierno que les daba las posibilidades que otros gobiernos no les habían dado, como por ejemplo el autódromo que hoy, que era el autódromo de Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y además catapultar a Fangio y a Froilán González con toda la representación que eso implicaba para la Argentina, para la Fórmula 1, e incluso la Fórmula 1 en Argentina. Ahí empieza prácticamente una relación de amor entre Argentina y la Fórmula 1 también. ¿Cuántas veces Argentina fue sede de la Fórmula 1? O sea, era una política deportiva que Marcos Ciani, insisto, no por ser antiperonista, sino por tener una visión realmente más de pueblo y demás, él prefería hacer las cosas a su manera. Vial Jaime, movimiento de suelo y hormigón elaborado. Pedí en tu seguro Parabrisas Pergamino, junto al automovilismo argentino. Para reparaciones de motores Cummins en Argentina, Cum Motors en Pergamino, Ruta 8, kilómetro 224.500. Teléfono 02477 43 32 86. Email cummotors@cummotors.com. No Ale, concesionario oficial Nissan en Pergamino y toda la zona. Siempre vamos
a la Bauto Cruce y hablamos con Mobile, que es reparación y venta de telefonía celular. Bueno, él tiene esto me lo contó Marco Ciani cuando tuve la oportunidad de entrevistarlo para la primera película documental, y yo veía muchas fotos de Marcos con Oscar, vos las habrás visto también, y entonces, claro, ¿cómo puede ser si eran de alguna manera el yin y el yang, eran el Boca y el River de aquel momento? Ciani, un joven que irrumpía en las competencias haciendo récord de velocidad con el Chevrolet, pero por otro lado tenían a Juan y a Oscar corriendo para Ford, aparte siendo líderes todo el tiempo. Y cuando Ciani hace su primer competencia en Buenos Aires, él es bastante ninguneado por el resto de los corredores. Y llega Marco con la cupecita, que después gana el Gran Premio. Y yo, hola pibe, se saludaron. Oscar era así, muy amable, un tipo que le gustaba compartir. ¿Y cómo anda tu auto?, le pregunta. ¿Cómo anda tu auto, pibe? Y dicen, no sé, escuché hablar a algunos acá, dice que tienen 165, 170, dice, yo tengo 157 kilómetros, 157, 158, velocidad que se tomaba con los cronómetros de la muñeca, ¿no? Ya se estaba por volver, dijo, ¿qué voy a hacer? Yo tengo un montón de kilómetros menos que ellos. No, dice, vos tenés lo que me decís, sí, tengo lo que tengo, pero es lo máximo que da el auto. Pibe, si tenés 157 ganás el Gran Premio. Y ganó el Gran Premio. Y de ahí... No le hagas caso a esos que charlatanes, dicen. Uno era Ernesto Petrini. Sí. El otro era Ampacama, era un seudónimo. Sí, siempre fanfarroneaban con los autos que tenían. Yo tengo 175. Y en aquel tiempo era increíble que un auto de esos llegara a esa velocidad. Sí. Así que, y ganó Marcos. Y ahí comienza una amistad hasta los últimos días de Oscar entre Marcos y Oscar Gálvez, porque él vio esa fidelidad, que aún siendo la competencia necesaria, porque él iba a manejar un Chevrolet, y en ese momento recordemos que Chevrolet había quedado prácticamente huérfano de Fangio, porque Fangio se va a Europa. Y ahí empieza una relación de amistad maravillosa con Oscar. Y siempre lo remarcaba Ciani, que él corría obviamente para ganar, pero por encima de la competencia siempre estaba el ser humano. Bueno, él tiene también, yo creo que esto nos pasa a todos, ¿no? Cuando irrumpimos de chicos, de muy chicos en algunos ambientes, por ejemplo, te habrá pasado a vos en los medios de comunicación, me pasó a mí también en lo audiovisual. La gente grande primero te ve con cierto recelo, después ven que vos, no sé, haces más o menos bien las cosas y hay una necesidad de apadrinarte. Algo similar pasó con Ciani en este sentido. Empezaron a ver que él tenía capacidad, que él era el que armaba el motor, que tenía una chispa muy distinta al resto. Estamos hablando de que ya había pilotos que solamente, por ahí uno dice, bueno, ahora es la época donde los pilotos solamente se suben al auto y lo manejan. No, en aquella época también había pilotos que solamente se subían al auto y no sabían mucho de mecánica, pero por ahí tenían el dinero. Y le ve muchas condiciones Fangio a Marco Ciani, tal es así que comienzan a tener una amistad. Y bueno, Fangio tenía un tema, cada vez que pasaba por Venado Tuerto, que venía a la Argentina y pasaba por Venado Tuerto, pasaba a saludar a Ciani, pero siempre le dejaba algo para hacer. Le decía, mira, te traigo esto que estamos probando en Europa, te lo dejo, fíjate a ver qué podés hacer, a ver si lo haces andar. Quiero que cuando vuelva esto esté funcionando de alguna manera. Le trajo un día de regalo 3 carburadores Solex para el Chevrolet y mi padre se los puso
y la verdad que el auto había cambiado, mejoró muchísimo. Y bueno, y Fangio agradeció, mi padre agradecido por el regalo, y después Fangio le trajo otros 3 para que le pusiera para otro auto Chevrolet, defendiendo la marca Chevrolet. Eran cosas que, bueno, que antes se valoraban mucho y eran muy difíciles de conseguir, porque no había ni eBay ni un correo privado que te lo trajera. Y Marco, con la habilidad que era una de sus propiedades fantásticas, hizo andar los 3 Weber, cosa que no lo había logrado nadie, ni lo pudieron lograr después por mucho tiempo, los 3 carburadores Weber juntos. Hubo corredores que llegaron a poner 2 carburadores Weber, pero los 3 nunca funcionaron. El único que los hizo funcionar fue Marcos. Y Ciani se ponía a laburar, y hay imágenes en donde Marcos estaba en su taller trabajando y se alborota toda la ciudad de Venado Tuerto porque entra Fangio. Entra Fangio a pasar un día y a ponerse a hablar de mecánica, porque los que lo conocieron en ese rubro a Marcos hablan de un tipo fuera de serie y un tipo con una genialidad absoluta, que hacía innovaciones él mismo en la mecánica, que hasta ese momento no se conocían. Sí, era totalmente abierto Fangio con Marco. Sí. Tal es así que cuando Marco estaba preparando un auto para reemplazar al Zapito, que ya tenía tantas abolladuras que ya estaba como machimbrado el auto. Entonces estaba preparando y tenía ya el tren preparado, la primera parte. Y bueno, ahí le dan la agencia a Marco. Entonces ya lo que había hecho de un Chevrolet ya nuevo a hacer, no le servía. Fangio vino y se lo compró y fue la coloradita de Bordeaux. No entera, pero ya la parte primera que había empezado el chasis se lo compró Fangio para Bordeaux. Y después completaron ellos la parte, pero se llevó lo que Marco había estado preparando para el auto que estaba, encima va a ser un Chevrolet nuevo. Claro. Le dan la agencia, eso tiene que quedar ya, quedaba ahí, no sé qué iría pasando, ya quedaba, y Fangio se enteró y vino a buscar eso, y eso dio origen a lo que fue la coloradita de Bordeaux. Y Bordeaux siempre recordaba que el auto se manejaba realmente muy bien, y mismo Fangio, que agradecidos por lo que les había brindado. Esa fue otra cosa que siempre los acercó, y hasta el día de la muerte de Fangio, siempre que pasaba por acá, venía a saludar y había una amistad sana. ¿Por qué no se quiso ir a correr a Europa? Fangio lo quería llevar a Europa. Sí, Fangio le sugirió alguna vez, pero era un poco la timidez, ¿no?, que pudo más que el deseo. Mi padre era de una familia muy humilde acá en Venado Tuerto, mi abuelo era albañil, mi papá fue hasta 3er grado, al colegio prácticamente no fue, vivía en Rufino, con 8 años vendía manteca por la calle, ayudando un poco a los padres, o sea que venía de unos comienzos muy, muy humildes y con muchos sacrificios hacía todas las cosas. Entonces mi padre veía que irse a Europa significaba seguir haciendo sacrificios, abandonar acá la familia, que todavía estaba padre, madre y hermanos, y bueno, y eso un poco lo frenó a ir allá a otra aventura, lejos, a Europa, no había comunicación, y mi padre dijo, no, prefiero quedarme acá, que sé que puedo hacer algo en el turismo de carretera, y estoy con mi familia, y eso creo que lo hizo quedarse en Argentina y no ir a Europa. Son menuditos, sí, chiquitos. Sí. Alan Prost era la mitad de mi marido. Claro, entonces él decía, yo con este físico que tengo, no soy para esos coches. Claro. Eso le escuché decir, además, cuando lo conocí a Alan Prost, la verdad, así como lo veo usted ahora, sí, ahí en el club de golf, era una miniatura. Claro, claro. Y él decía eso, que él no tenía físico para eso. Uh-huh. Si apenas entraba en el auto claro, era grandote. Uh-huh. Y no tuvo ilusión de ir, pudo haber ido, sí.
en su momento diremos, bueno, el momento cumbre, que siempre existe un momento en que le propusieron, pero él dijo, no, yo no. Fangio no era una persona tampoco grande, Fangio era más grande que Alain Prost, pero no era grande, era un hombre mediano. Bueno, Reutemann entabla una gran amistad, casi paternalista de alguna manera, porque Reutemann se convierte en una especie de hijo de Ziani, pero por esto, porque Reutemann también tenía de alguna manera algunas similitudes con Ziani, un hombre, un niño que había nacido en el campo, que prácticamente él se hace fanático del automovilismo porque ve a los hermanos Emiliosi y a Ziani pasar a metros de distancia de su campo, cuando él era chico, y entonces él veía que pasaban en una vuelta de Santa Fe levantando tierra. Y Reutemann resulta que de chico, por esas cosas de la vida, no sé si es el hermano más grande o más chico de la familia, un hermano de él era hincha de Juan Gálvez. Y Reutemann, por contra, por qué sé yo, que le hubiera gustado, porque uno cuando es chico no puede discernir mucho, se hace hincha de Marco Ziani. Entonces, de ahí nació el cariño antes que Reutemann empezara a correr, de infancia, de 8 o 10 años, no sé. Y bueno, de ese cariño que le tuvo de chico, cuando lo pudo conocer de grande, lo siguió disfrutando. Y cada vez que venía a Venado Tuerto, después cuando estuvo en el tema político, que fue gobernador, senador por Santa Fe, vino en varias oportunidades y, como te repito, cada vez que venía paraba acá en el hotel y charlaban los dos de automovilismo, de política, algo. Mi padre, bueno, lo escuchaba, él lo escuchaba a mi padre, hacían un intercambio de fierro político, como quieras llamarlo, pero había una relación muy buena. Y bueno, y Reutemann era un niño de campo. Muchos saben por qué le decían Lole a Reutemann, porque él decía Lolechones, o sea, una cosa muy, muy, muy naif, pero bueno, le quedó ese apodo. Y entrevistándolo también para el documental, Reutemann me dijo, yo pensaba que ese Marquitos del que hablaban en la radio era un chico como yo. Entonces pensaba, si está corriendo un chico, ¿por qué no puedo correr yo? Claro, pero era Marco Ziani, que obviamente era muy joven para la época, y los periodistas con mucho cariño le decían Marquito. Y después de un tiempo, bueno, Reutemann se convirtió en lo que fue, ¿no? Un gran piloto de Fórmula 1, tal vez el último que tuvo la Argentina, sí que de alguna manera nos posicionó, nos ilusionó, y desde entonces van a tener mucha relación con Marco Ziani. En este lugar, varias veces Reutemann, ya siendo gobernador de Santa Fe, venía a descansar un rato, a charlar con Marcos y a olvidarse un poco de la rosca política que a veces tanto daño le hacía a él. Le dejó un regalo a Marcos, ¿no? Tiene varios regalos con motivo de sus aniversarios de nacimiento, y acá en la vitrina sí hay un reloj y demás. Y bueno, hay varias imágenes de Ziani con Reutemann, realmente. Estábamos en esta misma sala con Marcos cuando la radio dio que Juan estaba grave. Y Marcos dice, pero está... Juan murió, le digo. Yo tengo escuchado las carreras ya en mi vida, muchos. Todavía estábamos en el hotel. Pero cuando la radio decía que estaba más o menos, estaba más o menos. Pero cuando la radio decía que estaba grave, era muerte. Yo ya sabía esa. No daban que estaba grave cuando había posibilidad de vida. Claro. Pero cuando digo, está muerto, Juan. No, me decía Marco, ¿qué va a estar muerto? No, si dicen que está tratándolo, que esto... Marco está muerto, te digo. Y sí, efectivamente, cuando dicen que está grave, era así en aquel tiempo, no sé ahora cómo harían. Y si estaba muerto, Juan.
Agrícola Noroeste, líder en venta de maquinarias agrícolas. Años de trayectoria junto al campo, una excelente atención y destacado servicio postventa. Consulta con nuestros vendedores por tu implemento 0 kilómetro. Agrícola Noroeste SRL ha sido nombrado concesionario oficial de la marca líder Case IH en Colón. Acércate a conocer nuestros nuevos productos y servicios. En sucursales, Tandil, en Colón, Buenos Aires, Ruta Nacional número 8, kilómetro 274. Y en Ferré, Avenida 9 de Julio 62. Seguinos en Facebook, Twitter y en www.agricolanoroeste.com.ar. Transporte Esquifa S.A. La trayectoria nos respalda. Transporte Esquifa S.A. Embrague Guzmán Multidiscos, líder en categorías nacionales y zonales, desde Morón, Buenos Aires. Estuvimos hasta el 71 inclusive transmitiendo por Radio Belgrano con el equipo de Vértigo, que tenía como eslogan de apertura: esto es Vértigo por Belgrano, una temática diferente del automovilismo. Y el locutor al final decía: Vértigo, una temática diferente al automovilismo. Conduce Alberto Hugo Cando y usted de copiloto. Apoya las manos en el volante, apoya la cabeza así, se puso a llorar. Fue sensacional, es una carrera que más alegría le dio a Venado Tuerto que esa. Y eso era una fiesta para Venado Tuerto. Una fiesta que duró 24 años. Sí, nosotros dentro de los documentales que hicimos uno directamente que es una biografía de Marco Ciani, que se llama Marco Ciani el documental, y años después hicimos una especie de segunda parte en donde hablamos de Marco Ciani y la Vuelta de Santa Fe, lo que significaba la Vuelta de Santa Fe para toda la provincia y para, bueno, parte del país, que era ni más ni menos la segunda carrera en puntaje de la Argentina después del Gran Premio, o sea que la posicionaba en un lugar súper importante, y las proezas que se hacían en esa vuelta, porque la organizaba el Club Jorge Newbery de Venado Tuerto, había mucho trabajo de comunidad, eran 2 meses de trabajo en comunidad, de un vecino que daba algo, el otro que donaba esto, y realmente se podía llegar a hacer un lindo evento durante casi 24 años con muy buena voluntad, sin pensar en el negocio solamente. Y era un club que lo organizaba. Y en ese marco, en el año 65, en mayo del 65, se corre una nueva Vuelta de Santa Fe y está en juego la Copa de Oro por puntajes. Y los 2 candidatos eran Marco Ciani y los hermanos Emiliosi, que además ahí también se creó desde siempre. Se creó desde hacía años una especie de rivalidad, porque también los Emiliosi eran 2 gringos que se encerraban en su taller en Olavarría a trabajar día y noche. Bueno, era ese automovilismo gringo, ¿no? Que también lo tenía Marco Ciani. Entonces se esperaba ese duelo entre esos 2 gigantes. Y llegó el día en donde, bueno, Marco Ciani tenía que de alguna manera también ser el protagonista de la Vuelta de Santa Fe, pero estaba ahí la sombra de los gran Emiliosi que podía llegar a opacarle el triunfo. Y esa carrera fue bastante accidentada para Marcos, tiene 2 pinchaduras de cubiertas y demás, de hecho en un momento se quedan un poco atrás, y ya en el último momento, a los últimos kilómetros, se dan cuenta que por tiempo Marco Ciani ya era el triunfador nato de esa carrera, pero esto me lo contó Normando Sartori, que fue el que pintó la llamarada en la Coupé Dodge y además quien fue el que lo acompañaba a Ciani en esta famosa llegada.
hubo un momento en donde prácticamente se pusieron de acuerdo con los Emiliosi, no sé si con la mirada o con luces, con señas de luces, como para dar un espectáculo. Vamos a llegar juntos porque aparte Marcos ya sabía que ganaba, y así fue, donde está esa imagen que hasta el día de hoy muchos lo recuerdan y otros que no lo vivimos nos enteramos. Ahí Marcos ya había logrado que el motor Dodge resistiera la velocidad. Sí. Ya Marcos andaba en los 230, 240 kilómetros con esa coupé. Y él sabía decir, a lo mejor un poquito más. Pero cuando llegaba a un régimen muy elevado de vueltas, vibraba el motor. Entonces tenía miedo de cortar una biela o cigüeñal, entonces levantaba un poco. Y en esa vuelta de Santa Fe, que Marcos le gana por tiempo, Emiliosi, pero llegan juntos, que yo no recuerdo que haya habido otra carrera así, digamos en ruta, ¿no? Sí. En autódromos muchas veces llegan muy pegaditos, pero en ruta no sé, no recuerdo, salvo uno que después te voy a comentar, pero no llegaron juntos, sino que por tiempo, porque antes se alargaba a 20 segundos o medio minuto entre auto, y después se sacaban los cómputos finales, ¿no? Se descontaban los tiempos según la llegada. Y Marcos había largado más atrás de Emiliosi y venía ganándole por tiempo. Entran a un pueblo acá en la zona de Santi Espíritu y pincha una goma Marcos. Estamos 50 kilómetros. Sí. Pincha una goma, cambia la cubierta, ahí en vez de las 5 tuercas le ponen 4 para ganar tiempo, y parten y después me contaba Marco, una de esas charlas que teníamos siempre, que lo puso a fondo, que vibraba el motor, dice, eso me comentó, vibraba y dice, bueno, se tiene que romper, que se rompa, y aguantó hasta la línea de llegada y llegaron juntos. ¿Sí? ¿Y la gente qué hacía? Eso es lo que fue una locura, una locura. Yo tenía 4 años, porque fue en el 65, creo que en agosto, o no, en mayo, yo tenía 4 años. Y me acuerdo que estábamos, después de la carrera se hacía la entrega de premios a la noche, en el Club Jorge Newbery, acá en Venado Tuerto, y estábamos sentados en una mesa, como en la cabecera de la mesa, los Emiliosi, mi padre, algunos amigos, y llegó la entrega de la Copa de Oro que se jugaba en esa carrera, que era la segunda Copa de Oro que se jugaba en la Vuelta a Santa Fe. La primera la ganó Juan Galvez, porque era el que ganaba 3 veces la carrera. Y llegaron al punto que tenían 2 vueltas ganadas cada uno, Juan Galvez y 2 mi papá. Y la tercera la ganó Juan Galvez, así que se llevó la primera Copa de Oro. Esta segunda Copa de Oro que pone la joyería San Martín en juego, llegó el punto que en el 65 habían ganado varias personas, pero justo tenían 2 Emiliosi y 2 mi papá. Y el que ganaba la carrera se llevaba la Copa de Oro. Y bueno, esa vuelta fue un poco peleada la carrera porque fue muy reñida, pero al final se pudo ganar mi padre por 20 segundos y un quinto de la llegada, y se llevó la Copita de Oro. Y me acuerdo que estábamos terminando la cena en el club, en la entrega de premios, le entregan la Copa de Oro a mi padre, y entonces Constancio Basqueto, que era un amigo del club Jorge Newbery, creo que presidente, le gustaba tomar whisky. Entonces trae una buena botella de whisky importado, le ponen a la Copita de Oro whisky, toman ellos, Constancio, mi padre, bueno, y me dicen, llévale a los Emiliosi que puedan tomar también whisky de la copa. Y yo con 4 años les llevé la copita de oro con whisky a los Emiliosi, que tomaron muy felizmente un trago cada uno, y bueno, todo bien. Por eso, gente de primera. Decía Marcos que era un poco ficticia esa llegada, en el sentido que aceleró un poco, pero así hubiera quedado él un poco atrás de Emiliosi. También ganaba. Por salida también ganaba. Claro. Pero hizo esa arremetida un poquito, entonces fue muy emotivo. Y fue acá, cerca del hotel, y no la vi porque mi padre, que trabajaba en el campo acá cerca,
no pudo venir ese día, íbamos a ir con él, y entonces nos quedamos en casa y le escuchamos por radio, esa llegada, que fue muy emotiva. Entonces, para el año 2011, nosotros ya nos faltaba muy poco para terminar la filmación de Marco Ciani y la Vuelta de Santa Fe, y tuvimos la idea de hacer la ficción de la llegada, porque solamente había imágenes en papel, digamos, fotografías, no había filmaciones, había sí, y nosotros tenemos parte de etapas filmadas de aquella época, de esa carrera de la Vuelta de Santa Fe del 65, pero la llegada, lo más importante no, pero sí un audio radial entonces nosotros mezclamos el audio radial con la filmación de la ficción, y para eso utilizamos una réplica de la llamarada que estaba en Rufino, la volvimos a plotear con todas las publicidades de la época, minuciosamente se hizo ese trabajo, y tuvimos tuve una ardua negociación con la Municipalidad de La Barría porque no nos querían prestar la galera de los hermanos Emiliosi. Y bueno, no había caso, no, era imposible porque además tenían un evento del Bicentenario y ya habían decidido que la coupé se quedaba en el museo por siempre y no se sacaba más. Y bueno, les expliqué, yo creo que los habré llamado y en una semana los habré llamado todos los días y la respuesta era no, la persona que está a cargo no la quiere llevar. Y ya habíamos conseguido otra coupé a la que le teníamos que hacer una trompa nueva porque no tenía nada que ver, ¿viste? Es más, estuvimos a punto de anular eso porque si no era parecido era mejor quedarse con la imagen original, ¿no? Y milagrosamente nosotros filmábamos un domingo, el viernes a la 1 de la tarde digo, bueno, llamo por teléfono, es la última oportunidad que tengo. No sé, me tiré y creo que me habrán visto angustiado o me habrán sentido angustiado por el teléfono fijo, yo llamaba. Y del otro lado me contesta, bueno, mira, si vos conseguís el seguro y la grúa para que la vengan a buscar, va la galera, pero va con la persona encargada. En realidad la persona encargada era la que no quería traerla. La persona encargada vino con muy mala onda, no quería saber nada, pero bueno, la municipalidad había aceptado que la galera aparezca en la película. Aparte, nunca más se hizo algo así. Claro. Así que la decisión de ellos fue buena. Y fue muy buena para mí también, porque a mí me posibilitó hacer eso. Y así que el domingo a las 6 de la mañana, 7, la teníamos a la galera en Venado Tuerto, la original, y nosotros veníamos preparando esa ficción desde hacía meses, en donde teníamos autos antiguos, bueno, extras con la vestimenta de aquella época, y prácticamente hoy si hay una imagen en internet donde muchos la comparten diciendo que es la llegada original y en realidad es la llegada de ficción. Pero bueno, quedó muy lindo eso y eso fue un evento adentro de un evento, porque era filmar una escena para una película, pero que Venado Tuerto lo vivió como vamos a ver otra vez esa llegada. Y tal es así que nosotros empezamos la filmación alrededor de las 9 de la mañana y yo como director ya tenía las tomas que quería y la tuvimos que hacer por lo menos 3 o 4 veces más a la llegada solo por la gente, porque la gente pedía vamos otra vez. Fue maravilloso y en esa escena se da algo muy interesante, que hay ex pilotos de la época, ex mecánicos, colaboradores de auxilios de Ciani y demás, que se llevaron los guardapolvos, y ¿cómo es que se llamaban? Los mamelucos de la época también, y son partes de la ficción, están metidos en la ficción como extra, y ellos fueron protagonistas en su momento de esa historia, así que maravilloso. La verdad que lo de la llegada es algo que hasta el día de hoy, bueno, llama poderosamente la atención, y hasta no hace mucho había un gran cartel en la entrada de Venado Tuerto que rememoraba esa llegada. Estaría buenísimo que la municipalidad vuelva a tomar una iniciativa de esas, porque bueno, la figura de Marco Ciani es realmente un faro en cualquier camino que uno quiera hacer a nivel país, en
siendo de Venado Tuerto. A mí se me abrieron muchísimas puertas después de haber hecho las películas. Era nombrar a Marco Ciani para que se me abra una puerta en lo laboral o en algún espacio audiovisual o de lo que sea. Y bueno, yo tuve un antes y un después. Después, un antes de la película y un después de la película. Equipamientos Braco, la fábrica número 1 en el país en equipamientos integrales para pickups, presenta su nueva tapa rígida P-Top 3 paños, disponible para todas las pickups. Braco, sucursales en todo el país. www.braco.com.ar. WhatsApp 2473-405-386. Somos SR Fertilizadoras, con más de 25 años de trayectoria en el mercado. Contamos con la gama de fertilizadoras más amplia y de mayor calidad del país. Por eso, 7 de cada 10 productores agropecuarios nos eligen. Somos la mejor opción para nutrir tu suelo. Elegí vos también una SR. Encontranos en redes sociales como SR Fertilizadoras. Transportes Veraldi, de Wilde al país. Cargas en general. Transportes Veraldi, apoyando a su piloto Cristian Veraldi. El accidente de Arrecifes yo lo traté mucho en la película de Marcos, porque para mí significaba un antes y un después. Vos te vas a encontrar acá con información oficial en donde marca que la última carrera de Marcos fue en el 65 y marca la última victoria. Y en realidad Marcos siguió corriendo y tiene un gran accidente con José Galante en Arrecifes. Un accidente del cual el acompañante sale prácticamente ileso, pero Marcos queda muy golpeado, colgado, boca hacia abajo. Y la piña de Arrecife, viste, habíamos adaptado los frenos a disco, yo había hecho las masas, todo. Y el problema no eran los frenos, sino la calidad de las pastillas de freno. Se gastaban, se comían. Habíamos corrido la carrera anterior en Carlos Paz, ahí por el Pan de Azúcar. Y después se adaptaron unas pastillas de avión para ir a Arrecife. Y tampoco funcionaron, o sea que fue el primer circuito corto que se empezó a hacer, el de Arrecife de esa época. Y bueno, se fue quedando sin freno el auto y venía usando mucho la caja. Digamos, rebajando ayudaba a frenar el auto. Y se cortó el cardan en una calle de tierra, pues se hacía parte tierra, parte pavimento, el camino que va a Arrecife a San Pedro. Y bueno, el campo era más alto que la calle, no teníamos escape, así que Marco dobló para no impactar de frente con el campo y bueno, pegó de costado del lado de él y pasó por el alambrado y caímos dentro del campo. Digamos, el auto quedó de costado del lado mío, o sea que yo quedé del lado de abajo y Marco quedó casi semicolgado de los cinturones y emanaba sangre bastante abundante, o sea que me caía a mí, ¿viste? Por eso otra gente paró, me auxiliaron, creía que yo estaba herido y en realidad tenía algún golpe nada más. Y con un golpe fuerte en la cabeza, porque lo que dicen es que el casco que se había comprado él, se lo había traído de Estados Unidos, él había ido a ver una categoría de automovilismo, de carreras automovilísticas en Estados Unidos, creo que Indiana era, puede ser, y se había comprado un casco que le gustaba, pero Marcos era un hombre grande y el casco no le quedaba tan a su forma. Podría haber puesto uno más moderno que le cubría más la parte de la cabeza. Y bueno, y ahí estuvo complicado. O sea, era un casco que le quedaba chico. Y en ese momento por ahí no se tenía noción de los golpes que podían llegar a tener, o subían al auto a correr, no pensaban en eso porque si no ni siquiera subían. Y tiene un gran accidente, un accidente que casi le cuesta la vida. Y yo no me hice nada, algún golpe. El tema es que ahí en el golpe contra el campo, las hojas de elástico del tren trasero perforaron el piso, perforaron el tanque nafta. Así que te imaginas que cuando enderezaron el auto era una regadera de nafta. Decir que a lo mejor en la tierra no hubo chispa, no hubo eso, bueno, tuvimos suerte que se hubiera complicado mucho más, ¿no? Y un médico de Arrecifes, cuando en el camino ahí en la ruta, no era ruta, era un circuito, un médico de Arrecifes, en el momento que pasó el accidente, estaba ahí cerca, le hizo una traqueotomía con un vidrio. Si no le hace esa traqueotomía, Marco muere ahí.
porque era muy grave el accidente. Lo llevaron al hospital de Arrecife, pero enseguida con un avión a Buenos Aires, al hospital italiano, que era quien atendía los corredores. Que va a tener la intervención, y ahí vos fíjate cómo ahí sí Marco Siani de alguna manera se reconcilia con el peronismo, porque lo va a operar nada más y nada menos que Matera. Claro, el médico de Perón. Exactamente, el médico de Perón. Y muchos dicen que tuvo algo que ver eso. Entonces ahí se cae un poco este mito de Marcos antiperonista, porque Matera, ni más ni menos, es quien finalmente le termina salvando la vida a él. Al menos eso es lo que dicen, ¿no? Y fue un golpe muy grande que le dejó consecuencias, de hecho le dejó consecuencias grandes. Fue el mismo? No fue el mismo. Pero yo le decía, doctor, usted me devolvió el envase de mi marido, pero lo de adentro no es más como era antes. Y eso fue el resto de su vida. Cambió mucho. Pero no pudo, en aquel momento no se pudo hacer más. Él tenía un golpe muy grande en el tronco cerebral. Conservó la vida, pero como él decía, perdí. Por ejemplo, él decía que iba a arreglar el auto, que se había hecho roto todo. 30 años pasaron y nunca pudo arreglar el auto. Y al último decía, a todos venían y decía, ya lo voy a arreglar. Marco, digo, este señor hace 20 años pasó y le dijiste lo mismo. Me acuerdo que le dije, claro, dice, lo que pasa que yo, dice, cuando me accidenté, perdí las ganas de trabajar. Hablar normal, todo, nada más que del accidente, viste, cuando tenés un golpe fuerte así, no te acordás nada, del día anterior, nada. Él nunca recuperó, digamos, acordarse de lo que le pasó, ni quería que le cuente. Ah, ¿no? No quería que le cuente. No fue el mismo, pero esto no lo cuento yo, lo cuentan las personas que estuvieron muy cercanos a él. Le costó recuperarse, fue un golpe muy grande, estuvo varios días en coma y finalmente despertó. Y luego él, de alguna manera, va a tener cierto letargo, en donde ahí a mí me costó saber qué pasó en ese momento, en ese tiempo. ¿Qué pasó con Marco Siani, ídolo, corredor? ¿Qué pasó? Porque la historia se cortaba, incluso se cortaba antes del accidente. Y ahí es donde yo digo, bueno, acá es donde se termina de consagrar como ídolo, porque hay una idea o una forma de resiliencia en él. Es el hombre que cae, que casi muere, que casi deja todo por su pasión, por su amor al automovilismo, y finalmente vuelve a levantarse, pasa esa zona oscura de estar tal vez encerrado, ensimismado en sí mismo por lo que le había pasado, y bueno, vuelve a su taller, y en la década del 70 tiene sus últimas carreras ya en un Valiant. Hizo un Valiant 3, lo acortó 30 centímetros en el medio, unió las partes y hizo un pequeño coche respetando las exigencias reglamentarias, ¿no? Y debutó con ese auto después del accidente que tuvo en Arrecifes, que estuvo bastante delicado de salud, superó ese problema. Y bueno, le dieron la posibilidad de que volviera a correr, o sea, le hicieron un chequeo médico, la CTC, la CADAD, que era en aquel tiempo, y lo habilitaron, y corrió. Y en el tramo ese de pavimento, yo estuve en esa carrera porque yo trabajé unos años en Buenos Aires, en Radio Belgrano, con el equipo de Vértigo, que conducía Alberto Bocando. Y en el tramo de pavimento, yo hacía el puesto ese del tramo ese, de la largada a la bajada a las sierras, al ripio, venía ganando por tiempo, con esa cupecita que había dicho él. Sí, tenía algunos méritos importantes como preparador. Y eso yo siempre lo destaco, porque por ahí la gente antes no le daba importancia a eso porque eran más exitistas, ¿no? Decían, no, vamos a contar la historia hasta el último triunfo de Marcos. Y no, la historia de una persona no es solamente el triunfo, es más, a mí me parece que Marcos ha sido un gran ganador de la vida, el hecho de sobrevivir a ese accidente
y mostrar que con el correr de los años siguió más vigente que nunca. Que nosotros estemos hablando después de varios años de fallecido Ciani implica que la figura de él, bueno, está dentro de el podio de los grandes deportistas argentinos. Así que bueno, creo que hay un antes y un después y tiene que ver con esto, ¿no? Con la resiliencia y la consagración definitiva de un Marcos que era un ser humano y que podía estar cercano a la muerte y le ganó. El celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con Segurocel de Rus Seguros. Asesórate con un productor o cotizá y contratá 100% online. Segurocel de Rus Seguros. Servicio del Sauce, Sociedad Anónima, roscas, transportadoras, cintas, renders, galpones, montajes, obras civiles, asesoramiento técnico y obra llave en mano. Servicio del Sauce, Sociedad Anónima, Avenida Jauregui y Santa Inés, teléfono 02477 43 77 85. Montanari, concesionario oficial Ford en Pergamino y zona. Vení a conocer la nueva generación Ranger. Consulta financiación en cuotas fijas, con plan óvalo, adjudicación pactada en cuotas 7, más bonificaciones especiales. Más info en montanariford.com.ar. Seguinos en redes sociales, @MontanariFord. Es maravilloso porque la figura materna, como a todos nos genera algo que es superior. Y cuando yo le preguntaba esto a Marcos, él me decía, y mi vieja dice, primero me decía, no, Marquitos, que es peligroso, fíjate, dice, y después cuando yo empecé a ganar, la vieja así me decía, era mi fanática número 1. Sí. Y es más, me decía él que cuando ellos a lo mejor no iban a una carrera porque tenían que arreglar el auto y entonces no llegaban, era la madre la que decía, ¿y Marco, no va a ir a la carrera? No, dale, anda. Dice, entonces pasó de ser la temeraria a la mujer que realmente lo apoyó y le decía, dale. Y ahí su acompañante de ese tiempo, Eusebio Semperera, me contó lo siguiente, que cada vez que ellos emprendían el viaje hacia una carrera, la madre de Marcos lo saludaba a Marcos y después lo llevaba, lo separaba a Eusebio Semperera y le decía, Eusebio, cuídamelo al nene. Y Eusebio le respondía, ¿y a mí quién me cuida? Le decía, claro, porque es verdad, era una época en donde todo pasaba por el piloto y el acompañante muchas veces, bueno, tenía tanta responsabilidad como el piloto y tanto peligro como el piloto. Pero era maravilloso porque era una época, a mí me llaman poderosamente la atención esa frescura que tenía la gente de esa época. Porque en ese tiempo, viste, era muy no normal. Dentro de la normalidad era normal que en todas las carreras algunos se pegaban. Pero por ahí decís, mañana estaré en mi casa durmiendo o estaré en el cajón de madera. Pero viste, qué sé yo. Porque lamentablemente perdían la vida 3-4 pilotos por año. Y a veces algún acompañante. Sí. O a veces un acompañante y piloto no. A veces los dos, a veces uno. Sí. Estaba medio asumido como que todo el mundo, viste, te daba lástima, tristeza, porque era conocido, era un amigo. Pero el mundo sigue andando, la otra carrera ya no se acordaba nadie. Si se acordaba, sí, pero no le impactaba, digamos, en cuanto a decir, bueno, no corro más. Era de los que menos accidentes habían tenido, viste, retrocediendo un poco atrás, viste, Juan Galvez, ¿quién se iba a imaginar que Juan Galvez iba a tener accidente así? Claro. Y bueno, pasa. Y después, viste, las medidas de seguridad no eran como ahora. Cinturones eran cintura, no era el arnés ahora que va bien atado, viste, mientras no te impactes de frente con algo, mientras el auto dé vuelta, es raro que te pase algo muy, muy grave. El hecho de que Marcos irrumpió en el automovilismo ya con
con triunfos y con récord de velocidad y haciendo proezas como por ejemplo en Olavarría, no quedarse en el barro cuando todos se quedaban y él salía triunfal de ese barro y peleaba la punta, lo convirtió rápidamente en una figura pública querida. Y así como ahora la publicidad sigue siendo fuerte, en aquella época también lo era, y además te consagrabas rápidamente si te nombraban en algún programa automovilístico, de radio, y ni que hablar en las revistas. Y Marcos va a tener una carrera en donde varias veces él es la cara de marcas importantes, de marcas relacionadas al automovilismo y de marcas relacionadas al consumo masivo como cervezas o licores y demás. Y bueno, y Marquitos, la imagen de Marquitos, un joven Marco Ciani, estaba hasta en las figuritas de los ídolos de aquel momento. Y bueno, imagínate que los hijos de Marco Ciani jugando con figuritas y en donde estaba la cara del padre. Eso debe ser maravilloso, ¿no? Más allá de que seguramente también han padecido esto de el padre ídolo, de tener que compartirlo con tanta gente. Bien. Pero bueno, sin lugar a dudas, por eso no solamente... A ver, creo que Ciani cumple con todos los requisitos del ídolo. Sí. Desde lo bueno, los grises, la consagración, la leyenda. No, para mí la verdad que fue un descubrimiento cuando de los 15, 16, 20 años, cuando fui a estudiar a Buenos Aires, realmente me di cuenta de la magnitud del hecho. Acá en Venado Tuerto, bueno, siempre lo saludaban, venía gente de afuera al hotel, lo venían a ver, pero bueno, me parecía algo normal, que le pasa a todo el mundo, no era a todo el mundo. Y por eso tomé dimensión en Buenos Aires cuando fui en el año 82 a estudiar, después de un accidente que tuve acá cerca en Santa Emilia, y decidí estudiar. Y me di cuenta de que habían pasado, yo en el año 82, mi padre corrió en la época del 60, 50, 60, ya habían pasado más de 25 años de que él corría. Y donde decía mi nombre y todo, la gente me preguntaba si era algo de Ciani, o mismo en la facultad, profesores grandes, cuando tomaban lista al principio de año y decía Ciani, Marco, y preguntaban qué era del corredor. Y bueno, entonces me di cuenta de lo grande o conocido que había sido, y ya tenía yo más de 20 años y bueno, y la gente lo seguía. Y toda mi vida, ahora tengo 63, y hasta el día de hoy digo mi nombre, mi apellido, y muchas veces dice, pero ¿es algo del corredor? Y pasaron más de 50, 60 años. Realmente es increíble. Tanto Graciela como Marcos, con el que más he hablado, Marqui, que le decimos, Marqui Ciani, han sido muy generosos a tener que compartir a su padre hasta los últimos días. Él tenía un problema muy serio de corazón. Sí. Como llevó una vida tranquila, pudo vivir hasta los 84 años. Sí. Ahí un infarto lo tiró un sábado a la tarde, con 84 años. Yo recuerdo haber estado en el funeral de Marco Ciani, y bueno, y fue multitudinario. Y hay que tener un alma muy grande para compartir a tu papá. A veces lo querés para vos. ¿Lo extrañás? Sí. 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 La verdad que sí. Los chicos lo recuerdan mucho, mucho. Pero cuando se enojaba, me acuerdo que a los chicos les gustaba ver cuando él preparaba el auto, y él no quería que fuera gente, y le decía a los chicos que entraban al taller, haceme el favor y cerrame la puerta de afuera. Entonces me corrí para ver al muchacho que había ganado la carrera. Me corrí un poco en el pavimento y lo vi al muchacho
era el que después iba a ser mi esposo. Marco, que volvía de una carrera en el Chevalier, de las primeras carreras. Pero sí, lo quería mucho como lo quería mucho Oscar. Oscar, ya le digo, le dio los mejores consejos y le contaba, mira, si mi hermano dijo que las cubiertas son malas, son buenas. Lo que quiere es que no las compremos. Pero Marco, a pesar de eso, lo admiraba mucho a Oscar. Él no era una persona así, como decir, que tuviera animosidad por esto. No. Él entendía que cada uno hacía como podía y era como podía y hay que aceptarse como son. Así que él no creo que nadie haya tenido hacia Marco, porque él no creaba enemigos, hasta el enemigo lo apreciaba. Gracias, Alberto, el avión 1 de la Super Cosechadora Gema, transmitiendo la última parte de esta brillante competencia automovilística del turismo de carretera. Es la Vuelta de Santa Fe, una lucha incansable entre los pilotos de punta. Ciani, Oscar Gálvez, también está Ernesto Petrini en la puja, un Chevrolet y dos Ford disputándose la punta de la carrera. Primero Marco Ciani, ovacionado por el público que se vuelca sobre la calzada para ver el paso de los autos. Primero Marco Ciani, segundo el aguilucho Oscar Alfredo Gálvez, tercero Ernesto Petrini. Fue el avión de la Super Cosechadora Gema. Adelante, Alberto. Y él no le gustaba que fuéramos a ver las carreras, la llegada ni la salida, porque habían pasado cosas, accidentes muy desagradables, incluso aquí en Venado Tuerto mismo. En el año 65 ganó la Vuelta de Santa Fe y me acuerdo acá en Venado Tuerto fue la llegada y la escuchamos por radio, una radio Serra que había en mi casa, en la cocina, en una mesa grande, redonda que había, escuchamos la llegada de la Vuelta de Santa Fe a 10 kilómetros de la llegada, la escuchamos por radio en mi casa.